La transmisión está en vivo, así que nada, muy buenas a todos, todas, la gente que se anime a verlo o ahora o en diferido, porque esto se colgará en nuestro canal de YouTube y también está en el podcast, creo que está en Spotify y en Apple y no sé qué historias. La verdad es que yo no trabajo mucho eso, pero nos lo pidieron y lo hicimos y sé que ahí se puede encontrar. Me consta que hay gente que lo escucha ahí. Entonces, nada, buenas tardes a la gente que nos esté escuchando y sobre todo, pero sobre todo porque a mí me daría absolutamente igual que no hubiera nadie, Pablo, porque esto lo hago un poco por cubrir una inquietud personal y también para poder pasar tiempo con gente a la que yo aprecio, quiero, admiro de momento, porque creo que vamos a abrir la mano ya a partir de ya nominados, porque hay gente que nos nomina gente, ¿no? Pero bueno, yo hoy estoy con Pablo, así que nada, buenas tardes, Pablo, gracias por prestarte, como digo siempre. Es un placer, tío. Siempre estar contigo es un placer. O sea, aunque Buenas sea con otra tardes. gente delante. Buenas tardes. Gracias, como te digo, sé que andas hiper mega ocupado, porque ahora estás por España, ¿cierto? ¿Estás estos días por aquí? No, justo me pillas en República Dominicana ahora. Anda, coño. O sea, que volviste. Pensaba que te pillaba por Vol- aquí. Volví ahí el viernes pasado, perdón. Ah, vale, bueno, ahora contaremos qué es Sí. esto de la República Dominicana, ¿no? Porque si te suena que puedes estar de vacaciones en República Dominicana y te suena bien, pues te va a sonar todavía peor, ¿sabes? Si te digo que es que no es que esté de vacaciones en República Dominicana, es que está viviendo allí temporalmente. Así que bueno, luego hablaremos de eso, si quieres, si surge y si tal, ¿no? Bueno, el caso es que Sí, como sí. siempre me gusta hacer como una mini intro de por qué considero yo que pues oye, a la gente que invito, pues le considero un talento rebelde. Talento rebelde no tiene por qué necesariamente ser rebelde chungo, ¿no? La acepción de la palabra chunga, ¿no? Para mí talento rebelde es talento curioso, que hace que las cosas pasen, que tiene ciertas habilidades para mí por encima de lo normal, ¿no? Y bueno, yo tuve la suerte de conocer a Pablo. Yo creo que, yo siempre digo, nosotros decimos que los rebeldes atraen a rebeldes. Decimos eso, ¿no? Y yo creo que la vida dijo, te vas a sentar aquí. Pablo y yo coincidimos en un máster, una escuela, bueno, que se puede decir, ¿no? Que es en IES, nosotros coincidimos allí en el MBA de 2 añitos y coincidimos que nos sentamos al lado, ¿no? Yo me acuerdo Uno de al lado ese del momento. otro, haciéndonos los formalitos al principio, que después Exacto. duró poquito, esa pose que yo creo que duró poquito, ¿no? Yo creo que nos junta, ¿no? Y de repente, coño, hostia, pues para mí, Pablo, lo primero es que es una persona a la que yo quiero, admiro mucho, es un tío con súper buen coco y además es una cosa que yo considero muy rebelde, que es que muestras una predisposición e interés y motivación acojonante por las cosas que a ti te interesan. Yo te veo así, ¿sabes? Las cosas que me interesan menos, me fumo 7 puros y medio, ¿sabes? Pero las cosas que me interesan es como muy apasionado con eso y a mí eso me encanta, ¿no? Es que tú también eres bastante así, te voy a decir. O Yo yo soy también te súper veo a ti así. Sí. yo soy súper así, la verdad. Y es algo que he descubierto con los años, te diré, porque yo pensaba que a mí Sí. solo me interesaba el fútbol. Hablando de fútbol, hoy es el primer día que voy con una camiseta blanca, porque yo siempre me pongo la camiseta de Rebel. No es baladí, me parecía muy heavy metal poner la camiseta del Madrid directamente, ¿no? Me parecía muy de chacho, ¿no? Pero para mí ayer fue un gran día, ¿no? Por razones obvias. Bueno, lo que decía, considero un tío que se ha hecho camino, que tiene un montón de éxito, que además tienes habilidades para relacionarte con gente como de diferentes estratos, ¿no? Yo creo que es tu naturalidad y habilidad y saber estar y conectar con la gente, creo que te hace tener esa habilidad y esa forma de diferenciarte. Yo te percibo así. Te veo un tío en el que siempre encuentras una mano y siempre estás dispuesto a ayudar. Y luego, además, que personalmente, pues es una persona a la que yo quiero mucho. Y tengo que decir, yo no sé si tú sabes esto, pero que estuviste en las quinielas para padrinar a una de las mellizas. Oh, joder, pues no lo Yo no sé, sabía. yo no sé si esto te lo he contado alguna vez. No lo sabía. Sí, sí, estuviste en las quinielas y al final fue Jonás, un intimísimo amigo mío de toda la vida, ¿no? Que al final fue como. Pero estuvimos ahí, Bueno, Geli y yo pues ya pensando. solo eso me honra muchísimo. ¿De las De, mellis o de las trillis? de las Mellis, de las De las Mellis. mellis. En las trillas estábamos todavía. Estamos conociéndonos, ¿no? Claro, ¿sabes? Pero con las Mellis, que vinieron después, tuviste las quinielas, shortlist de Joder, candidates joder. para ser padrino de una de las niñas, ¿no? Porque mejor persona, más dedicada, más de verdad, pues no conozco muchas, Pablo. Así que Bueno, me profesionalmente he quedé como en seguido. Manchester, ¿no? Entonces, ¿El ahí, qué? me quedé como en Manchester, ¿no? A las Te puertas. quedaste a las puertas, hubo una remontada. La verdad es que, o sea, tuve como una. Y al final, fíjate,
Me recuerda un poco como al padrino que hizo mi padre. Mi padrino es un íntimo amigo de mi padre, creo que era del ejército, de la mili, no sé qué hostias, ¿no? Que era Nunca le cuando volviste a ver. nunca, bueno, es que yo creo que le vi una vez, que fue mi comunión, y yo nunca sé no sé ni cómo se llama, pero lo típico de mi padre, que es muy como yo. Yo siempre digo, tío, una frase que me gusta mucho, que es: no hay nada más rebelde que tener palabra. ¿No te parece rebelde tener palabra, tío? Pues sí, la verdad es que sí. Hoy en día tener palabra me parece la hostia, ¿no? Porque la gente se pasa la palabra. Se hace Sí, un sí, homenaje sí. a Groucho Marx, va por culo, ¿verdad? O sea, oye, pues estos son mis principios, si no te gustan, pues tengo otros y te van por culo, ¿no? Entonces, mi padre, que era muy así, pues se lo prometió estando en aquellas épocas, era cuando se hacía la mili de 700 años. No sé si te acuerdas tú de esto. Una mili no como de 18, no, 4 años, ¿no? Algo así. Y ahí conocí a un tío en una litera, no sé qué, y se lo va, tú vas a ser el padre de mis hijos y tal, de mi primer hijo, tal. Vale, gracias, pues nunca me lo he vuelto a ver. Y es un poco lo que le está pasando a Leonor en este caso, Leona, que no ve mucho a su padrino, que yo a su padrino le sigo queriendo un huevo, ¿no? Pero bueno, Bueno, sí, esas cosas van y vuelven, pero vamos, sí. estuviste ahí shortlisted para, esto lo digo para ver, pues oye, la calidad del cariño y el sitio donde yo te tengo en mi corazoncito, Pablo, ya lo sabes, ¿no? Profesionalmente tampoco me quiero enredar mucho porque me parece acojonante que estuvieras gestionando lo que estuviste gestionando siendo tan joven, y estar donde estás siendo tan joven, ¿no? Me parece acojonante, ¿no? Y lo respeto y te respeto mucho por eso. De hecho, le he pedido a Pablo que se quede luego conmigo para poder echarme un cablecito y pedirle opinión en algunas cosas, con lo cual es una persona que tiene mi total amor y admiración a partes iguales. No sé si he dicho alguna mentira, Pablo, o no. No, bueno, al final yo creo que me vendes muy bien, pero sí, desde Not luego, really. más o menos. Yo como digo siempre, tío Pablo, yo tengo un problema de transparencia. Hay gente que es transparente y hay gente que tiene un problema de transparencia, ¿no? Porque la transparencia lleva un poco al extremo, se convierte en incómoda según qué conversaciones, ¿no? Y esto, Sí, tú tienes un poco eso. Y a mí me pasa también, ¿eh? Y miedo me da pensar en nosotros dentro de 30 años, porque con la edad la ¿verdad? transparencia va Un poco de vuelta siendo... de todo ya y tal, ¿no? Ahora todavía nos importa un poco parecer algo o ser correctos, pero cuando Sí, vas sí, cumpliendo sí. años la cosa va cambiando. Tal cual, tal Pero cual. sí. Bueno, Pablo, tío, vamos a empezar. Ostras, me ha venido lo de. Bueno, a Pablo y a mí, yo no sé, tenemos un hito, un récord conjunto como equipo, ¿no? Que es conseguir que rodeado en un entorno de alumnos serios y en una escuela muy seria de negocios, nos separaron en clase, como si Nos tuviéramos separaron 14 años. como, exacto, como en el colegio. Nos cambiaron de sitio. Además de cambiaron de sitio no por una clase, suena como que te has puesto pesado y dices, venga, eres muy pesado, cámbiate aquí y mañana vuelves a tu sitio. No, nos cambiaron. Para el segundo año estuvieron separados, enteros. Estuvieron separados, lo hicieron bastante bien, ¿eh? Se creían Sí, que no nos íbamos a dar cuenta, pero fue en plan, oye, pero ¿qué está pasando aquí? Oye, Pablo, tal, pero coño, tal. ¿No? Pero bueno, es oye, que, sí, en fin, es un bonito ese, sí. No lo he puesto en LinkedIn, pero debería. Sí. sí, ¿verdad? A mí me cambiaron de clase tal, estando con. Bueno, oye. Lo pasamos muy bien, aprendimos un montón de cosas, conocimos a mucha gente, que para mí eso también es muy importante, y sobre todo, pues oye, nos llevamos pues una amistad, yo espero que para toda la vida, ¿no? Bueno, Pablo, Justo. a mí me gusta preguntarte, tío, ya parece que yo voy a hablar mucho, hablaré un poquito, porque yo soy mucho a hablar, pero me gustaría escucharte a ti. Siempre me gusta empezar con la típica pregunta de el talento rebelde entendido, ya te digo, no es como un rebelde porque sí, protestón y tal. No, un talento rebelde es alguien curioso, que hace que las cosas pasen, que no se conforma, que no se pone excusas, que es dedicado, todo eso, ¿no? Pues, ¿tú crees que un talento rebelde nace o se hace? ¿Qué opinión te merece esto? Pues eso, me he visto un par de episodios de Coding Rebels y la verdad es que lo pensaba en su día y dije, joder, yo quiero pensar que uno se puede hacer, pero luego lo pienso, o sea, luego me analizo a mí o analizo a la gente que es, que yo defino así como rebelde en tu definición y siempre llego a la conclusión de que, o sea, de que más bien nació así, ¿no? Entonces, no sé, o sea, me cuesta, o sea, yo creo que sí que se puede uno hacer más rebelde, pero siempre en un rango, ¿no? Si tú naces aquí, pues a lo mejor te puedes modificar un poquitín y convertirte y forzarte a ti un poco, ¿no? A ti mismo, pero creo que es muy difícil llegar a un punto de rebeldía en la connotación positiva que mencionabas si naces en el extremo opuesto, ¿no? Yo, o sea, y hablo un poquito de mi experiencia o o de lo que yo, como me he visto, ¿no? Yo siempre he sido súper responsable
siempre he hecho lo que mis padres me decían. En ese sentido, todo lo contrario, ¿no? Si eso es, si vas por ahí. Pero en cambio siempre he tenido eso que decías tú antes, ¿no? De a mí me interesaba algo y es que me daba igual lo que dijera la gente. Iba a hacer eso hasta que me aburriese o encontrase algo mejor o lo que sea, ¿no? Y ahí me han reprochado todo el mundo muchísimas veces, ¿no? Desde mis padres o mi madre especialmente, que siempre le preocupaba que estuviese con los marcianitos cuando era pequeño, o incluso una directora del colegio que me acuerdo que decía, el día que Pablo se estrese por algo, conquistará el mundo. Porque es que a mí me importaba una mierda lo que me decían en el colegio. A mí me decían, ¿aprobado o no aprobado? ¿No? Entonces dices, ¿qué tengo que hacer? ¿Aprobar? ¿No? O sea, en la línea en mi casa, no creo creo que tú me dijiste o dijiste en uno de estos episodios que a ti te pedían mucho, a mí no, la línea Al estaba en el principio aprobado. no. Me lo acabaron pidiendo después, pero al principio era aprobado y aprobaba. Solo. Exacto. Pues en mí igual. A mí, yo había movida en casa cuando no aprobaba. Entonces, pues yo aprobaba y eso lo llevé hasta el final. Y la directora del colegio decía, si el día que este niño se estrese por algo, sacará 9 y tal. Y yo creo que no era verdad. O sea, tampoco me siento una persona muy capacitada, pero es verdad que nunca me estresé. En la carrera, por ejemplo, esta te va a gustar. Esta supongo que te la conté, pero no sé si te acordarás. En la carrera creo que teníamos 40 asignaturas, de las cuales yo saqué 36,500. O sea, No lo sabía. tal Respect. cual. Es verdad que era una ingeniería o sea, pues bueno, que de ingenierías de aquellas. Que tenía su aquel. Bueno, lo decía en el sentido de, uno, no era trivial, o sea, sacar un 5 era un evento que se celebraba y se disfrutaba, pero aparte los catedráticos tenían 80 y tantos años, o sea, que era una manera de evaluar muy distinta a la de ahora, ¿no? O sea, no, la verdad es que no tenía mucho sentido. Pero ¿Tuviste bueno, la sensación, Pablo, tío, en la carrera que era como una especie de darse prestigio a algunos profesores el que tenían que catear a todo sí, Peter? sí, Es sí, o verdad, sea, ¿no? Yo en la facultad en la que estuve, que yo estudié en estudié, Henares, era un claro. poco así, ¿no? Yo estudié, a ver, yo es que tengo experiencias mixtas, porque estudié la ingeniería técnica agrícola en la Politécnica, que es lo que te comentaba, de verdad, o sea, bueno, no sé si tendrían 80 años, pero desde luego lo parecían, o sea, y lo que tú dices, aprobaban 2 o 3, que era el mínimo legal, por, no sé, supongo que por el convenio de la Sí, había un universidad o lo que porcentaje fuera, mínimo, 5 o 7, entre 5 y 7 creo que eran. los que fuera, pero no aprobaban más que esos y algunos profesores se quedaban por debajo y tenían luego movidas, o sea que eso era el día a día. Y sí, competían entre ellos, no públicamente, pero sí es verdad que había como las top asignaturas que era imposible aprobar y tal. Y luego hice el segundo ciclo industriales en ICAI, que es una universidad privada de Madrid, de la Pontificia de Comillas, que no tiene nada que ver. Y ahí la verdad es que descubrí, o sea, yo tenía la sensación de que la Politécnica estaba como, pues eso, ¿no? Como con una fama y tal. Y digo, pues, joder, está guay estudiar en la Politécnica, una vez que lo consigues, pues ya tienes eso. Luego me di cuenta de que yo en la Politécnica no aprendí, o sea, yo, dicho de otra manera, cuando llegué a la Politécnica era como la primera vez que yo iba a estudiar lo que de verdad me apetecía. Cosas que me divertían y que, hombre, siempre hay cosas que te gustan menos, pero tenía esa sensación. Y tuve que pasar de la modalidad de estudiar para aprender a la modalidad estudiar para aprobar. Nada que ver. Nada que ver. Hice todo. O sea, me prostituí como estudiante a todos los niveles para pasar eso lo antes posible. Y acabé la carrera, esa parte de la carrera, el tercero de mi promoción, porque fui el tercero en acabarla. Y los otros, cuando acabé el segundo ciclo, los otros 2 años, seguían ahí estando, porque seguían repitiendo y era infinito, eso era un rollo. Y en cambio en ICAI, mi experiencia fue mucho más satisfactoria en el sentido de aprender. O sea, ahí es verdad que lo que yo me llevo de la Politécnica es sacarte las castañas del fuego, o sea, tienes que espabilar tú solo, si no te vas a quedar ahí 18 años. Y es que algunos estuvieron 8 años ahí, mis compis. Y en cambio en ICAI no, en ICAI sí que es verdad que te enseñan a hacer cosas, a aprender cosas que deberías estar estudiando, ¿no? Que en mi cabeza tiene un poco más de sentido. O sea, las dos cosas es un buen combo. Yo la experiencia de la Politécnica no la recomiendo a nadie. Otra cosa es que me haya ayudado mucho a ser lo que soy o a ser como soy, pero no la recomiendo a nadie. Mi Forma parte experiencia. de tu pasaporte de vida, como digo yo. Tú en el pasaporte te van poniendo sellos, ahí llevas uno, ahí esas cosas marcan, ¿no? Nos ha Y jodido. fue de los más duros que yo creo que pasó, la verdad. Sí. Yo siempre digo que yo de la ingeniería creo que me llevo el enfrentarte a exámenes a cosas que nunca habías visto. Eso está O muy sea, divertido, sí. ¿sabes? Es decir, es que te enfrentas a algo que no has visto nunca, ¿no? Entonces es como un problema nuevo. Entonces, esto yo creo que nos prepara mentalmente, o eso quiero pensar. Yo igual me estoy haciendo trampas al solitario, ¿eh? Pero yo creo que eso te prepara a todo este entorno de incertidumbre, ¿no? Oye, nuevos problemas, nuevas situaciones, bueno, pues oye, voy a buscarme la vida, ¿no? Porque es lo que hemos estado haciendo durante unos cuantos Sí, añitos, sí.
Ahí, Para los que no lo sepan, que supongo que habrá mogollón de gente, habrá otras carreras que también pasa esto, es que literalmente en las ingenierías tú te estudiabas, o sea, te enseñaban unas cosas en clase, llegabas al examen y era otra cosa otra completamente cosa, distinta, que una no cosa tenía nueva. nada que ver. Sí, una cosa Una cosa nueva, nueva. absolutamente nueva, no surrealista. Sí, sí, sí. Entonces, Pero es hostia, verdad, sí. hay un parte de aprendizaje que sí que tiene sentido de eso, ¿no? Pero es que lo otro, o sea, yo creo que hay líneas, ¿no? Hay grises, ¿no? Pero ¿Qué bueno. cosas, Pablo, qué cosas te interesaban de peque, tío? De peque no te hablo con 2 años, ¿no? Pero ya con 7, 8, 9, ya de peque un poco mayor, ¿qué cosas te interesaba algo? ¿Te interesaba la tecnología, la informática? No, porque tú ahora eres un friki de la tecnología que te cagas. ¿Te pasaba ya de pequeño? ¿No? Sí, sí. Yo diría que siempre, o sea, la inquietud que yo creo que mantengo desde siempre es entender cómo funcionan las cosas, en general. Me refiero a máquinas, o sea, máquinas, a cómo funciona la tecnología, por qué una cosa hace una cosa y no otra, ¿no? Y cómo solucionas un problema o cómo eres capaz de arreglar algo que está roto, una cosa así. Mi padre es muy manitas, es médico, pero yo creo que podía haber sido mejor ingeniero que médico. O sea, yo creo que lo saco de él, la verdad. De hecho, yo quise ser médico por estas cosas que tienes, que yo quiero hacer lo mismo que papá o lo que sea. Y mi padre se obcecó en que no fuese médico. De hecho, cuando iba a estudiar la carrera, o tenía que elegir la carrera, me llevó de tour a ver amigos suyos médicos y todos me decían lo mismo, en plan, está chalado, no tiene nada más esto, en plan, solo para hacerme challenge, para ver si de verdad era vocacional, porque un médico si es Ya. vocacional es feliz y está genial, y obviamente necesitamos médicos y es fantástico, y yo creo que si es vocacional puede ser súper feliz siendo médico. Pero si no es vocacional, puede ser un camino duro y desagradable, ¿no? Entonces me hizo ese ejercicio de challenge y acabé estudiando ingeniería, o sea que muy vocacional no debía de ser. Pero siempre, pero siempre he tenido esa inquietud por entender las cosas, ¿no? Y de hecho, alguno de los amigos más íntimos que tengo de la carrera, de las ingenierías, es acojonante porque siempre, no sé si se puede decir eso aquí, pero bueno, es brutal porque siempre que quedo con ellos o nos hacemos un viaje o uno estuvo aquí hace poco y tal, él y yo vamos por la calle y no paramos de hablar sobre cómo funcionan las cosas y vamos viendo y no sé qué y tal. Y es un nivel de friquismo que mi mujer me mira y me dice, sois unos flipados, unos imbéciles. Y tiene un punto de razón, pero es una cosa que a mí me divierte muchísimo, la verdad, y siempre me ha... Luego, aparte, yo creo que las demás cosas siempre han ido yendo y viniendo, la verdad. Ha habido épocas que me ha dado mucho por unas cosas, ahora, por ejemplo, estoy muy motivado con el tema del espacio, en concreto, aprendiendo sobre temas del espacio. Sí, bueno, pues ¿Pero del temas, o sea, espacio de astrología o no tiene que ver con astrología? ¿O también? tecnología espacial a Vale. nivel empresarial, me refiero. Sí, sí. O sea, bueno, ¿cómo coño puedes hacer negocio a base del espacio? Dicho de otra manera, ¿no? Que incluye un montón de cosas. Un tal Elon anda en eso, ¿no? Bueno, no, o sea, quiero decir, El o bueno de sea, Elon anda en esas cositas. andan esas cositas, pero, o sea, a un nivel súper amateur, ¿no? Desde intentar entender cómo funciona un cohete y cómo llega hasta arriba, hasta cómo se pone una cosa en órbita, cómo se cambia de órbita, cosas así. ¿La voy a usar a nivel profesional? Probablemente no, nunca. O sea, estamos viendo muchas compañías del espacio ahora, pero no sé, me parece difícil aplicar estos conocimientos, pero estoy muy motivado con esto, ¿no? Y hay épocas que me ha dado por una cosa y hay épocas que me ha dado, como casi todo el mundo, ¿no? Pero en ¿Sigues general con lo el de tema de los entender. drones o no? Porque una época te dio con los drones. Con los drones me dio muy fuerte. De hecho, soy piloto acreditado de drones Por eso, sé desde que te da, cuando te das como 2000. pam, 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 pam. ¿Sigues con Sí, eso o ya no tanto? no, lo tengo por ahí arriba, pero no. ¿Cuándo fue eso? Eso fue en el Oye, ¿quisiste montar incluso una 2017. empresa que hiciera unas historias y Sí, tal? hicimos Una un tentativa. MVP que se llama ahora, ¿no? Y estuvimos probándolo un verano y tal. Me lo pasé como un enano. Obviamente era incompatible Con la vida. con la vida, con mi Con la trabajo, vida. pero nos lo pasamos muy bien, de hecho. Y sí, no, sí, o sea, inquietudes de esas me van dando, ¿no? Y luego llega un punto al plató de conocimiento, ¿no? Donde ya llegar a un nivel superior de conocimiento me genera es necesario tanto esfuerzo que no me merece la pena, ¿no? Obviamente para llegar a saber cómo montar SpaceX tienes que saber ¿Tú crees que es infinito. eso? ¿Tú crees que es eso o es la querencia de tu cerebro por la novedad? También hay algo de eso. ¿Sabes lo que te digo? Porque yo me siento a mí mismo no sé si es tanto que, efectivamente, lo que tú dices, que llega un momento en el que dar ese salto, ostras, requiere ya tal, o es el Ardilla, como dicen en la película esta, ¿no? No sé si la has visto, la película Sí, esta de Up, Up, ¿no? ¿no? La de Up, ¿no? Que están Ujú. los perros. ¡Ardilla!
Pues a mí me pasó un poco así, ¿no? Ardilla, de los drones, no sé qué, neurociencia, no sé cuánto, ¿no? Y ahora, pues me pasa un poco así, la verdad. A mí lo ¿Y que cómo me es pasa eso? también, que yo creo que he entrenado mi cerebro a eso, a cambiar de una cosa a otra y supongo que me cuesta permanecer mucho tiempo en una sola cosa, ¿no? O sea, al final yo llevo, no lo has dicho, pero me dedico al tema del venture capital, nos dedicamos a invertir en startups de tecnología y somos bastante agnósticos, quiere decir que invertimos en cosas de todo tipo, porque en España tampoco puedes estar muy especializado en nada porque es un mercado más o menos pequeño, ¿no? Si quisieses hacer algo especializado tendrías que estar invirtiendo en todo el mundo, lo cual desde España es difícil. Pero y el caso es que eso me ha obligado después de 12, 13 años es a, joder, que te estás aprendiendo 2 horas sobre una cosa, tienes otra llamada o una reunión antes y tienes que cambiar el cerebro de estar viendo un Te software de juro gestión que estaba empresarial, no sé pensando qué. justo eso. Digo, mira dónde has Claro. acabado, porque tú te dedicas a estar explorando ideas como muy diferentes y tú me decías en la época donde estábamos juntos que a ti te llegaban un montón de propuestas, no sé si al día, pero a la semana seguro, ¿no? Un montón de propuestas Sí, diferentes. a ver, ya tengo la suerte de no tener que vérmelas todas, obviamente, tengo un equipazo que funciona de lujo, pero recibimos unas 1000 al año Mira el año. pues de esas en profundidad ves unas cuantas cientos, ¿no? Entonces, o cientos. Entonces, yo mi día a día pues es pasar de, pues dar saltos entre industrias, pues no sé, de 2 a 4 industrias o 5 industrias al día, todos los días. Entonces, yo necesito estar, o sea, generar ese músculo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y me incomoda. De hecho, siempre estoy leyéndome un par de libros a la vez. Pues ahora me pillas con uno de Venture Capital y otro de ciencia ficción, pura ciencia ficción, novela, ¿no? O sea que y me los voy leyendo a la vez. O sea, que no es una cosa que me cueste, ¿no? Oye, una cosa, Pablo, tío, ¿cómo llegas a ese mundo? Yo creo que nunca te lo he preguntado. O sea, porque tú empezaste, yo entiendo que se pueden decir marcas y tal, pero tú empezaste con la Fundación Entre Canales, ¿no? En su día. Justo. Ese fue tu primera experiencia, pero ¿cómo llegas ahí? O sea, ¿era algo que tú buscaste? De repente, hostia, pues me quiero dedicar a esto, ¿o no? ¿Cómo llegas ahí, Sí. a este mundo? Joder, no sabía que no te lo había contado. Pues, a ver, mi familia es bastante, mi familia materna es bastante emprendedora y han montado siempre negocios. Mi abuela montó una empresa brutal y le fue muy bien durante mucho tiempo y luego sus hijos le siguieron un poco el ejemplo y montaron cosas que no fueron tan bien, otras sí. Bueno, han montado muchas cosas y siempre lo había visto como una cosa natural. O sea, no como una cosa natural, sino como lo que había que hacer. O sea, hay gente que piensa que tienes que trabajar, casi todo el mundo piensa que lo que tienes que hacer es meterte a trabajar pues hacer una posición o meterte en una gran empresa y tener seguridad. En mi familia era todo lo contrario, era pues salir ahí y ver qué puedes hacer, ¿no? Y cuando hice las ingenierías, pues la verdad es que me sentí súper poco preparado. No me veía capaz de enfrentarme al mundo. Yo no sé si es porque el mundo había cambiado o porque era peor que mis predecesores, pero no me sentía nada capacitado. Y entonces hice como todos los que estábamos en industriales hacían. Al final industriales es muy genérico, tú lo sabes, puedes hacer casi de cualquier cosa. Y entonces empecé digo, pues voy a empezar a aplicar vamos a ver vamos a mandar mi currículum a empresas. Y empecé por una lista de empresas. Yo te pregunto una lista de empresas y se te ocurrirán 3 o 4. Yo a mí solo se me ocurría una que era el IBEX. Entonces empecé por el IBEX, por la A, y empecé a mandar. Y cuando debía ir por la C o por la D, me contestó uno de la A, que era el de Acciona. O sea que no me dio tiempo a hacer todo el batido. Y me ofrecieron 2 puestos, uno en energías renovables, esto es en el 2008, uno en energías renovables en Acciona, en Pamplona, lo cual era brutal para mí porque era salir de casa. Yo había estudiado en Madrid, en casa Te de mi madre, apetecía. tenía unas ganas de salir de casa que no te puedes imaginar. Y eso que mi madre, o sea, otra cosa no, pero vamos, otra cosa no, es estupenda, pero es que aparte nos permitía todo tipo de libertad. Te O ha sea, que vamos, tratado bien, ¿no? sí, No o te sea, que tenía muy monitorizado. no sufría, era por esa sensación de, tío, tengo que seguir creciendo en la vida, no puedo estar en casa de mi madre hasta los 30. Y, y la otra era entrar en una fundación que había creado el presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, que se llamaba así, Fundación José Manuel Entrecanales, que iba a ayudar a emprendedores. En ese momento era eso, iba a ayudar a emprendedores, ¿vale? Tenían idea de montar un vehículo de inversión y tal, pero no estaba claro. Y una cosa en la que siempre he pensado que he sido así es que nunca me ha dado miedo escoger el camino difícil. Y ese camino era difícil. O sea, por ponerte un poco en circunstancia, el 2008 era el año en que estaban las ayudas a las renovables. España era el centro El del solar. universo El solar. en energías renovables y eólica, era Eso. brutal.
y era un mundo de oportunidades. O sea, y de esa época han salido ingenieros brutales de esa tecnología. Y en cambio esto de los emprendedores, ni siquiera se utilizaba la palabra emprendedor en el 2008, ¿vale? O sea, que es que ha cambiado bastante la foto. Porque además era Entonces, montarlo o ya llegaste con eso montado. no, esto se ¿No era el acababa de assignment? ¿El assignment constituir. era montarlo o ya estaba montado? O sea, yo entro en enero del 2010 y lo habían constituido, no sé si en septiembre o octubre del 2009. O sea, y yo hice la entrevista en noviembre, ¿sabes? O no, algo así. O sea, que nada, estaba recién montado, solo estaba el director de la fundación, el que iba a ser el director de la fundación o el que era el director de la fundación, y yo era el primer empleado por debajo de él. Y entonces mi razonamiento fue el siguiente. Dices, bueno, tú quieres montar cosas de cero, aquí vas a estar cerca de gente que monta cosas de cero continuamente, de muchos. Algo, aunque solo sea por capilaridad, se te pegará y verás y se te ocurrirá algo. Entonces dije, pues venga, entro aquí, siempre puedo. Sí, nunca me ha dado miedo renunciar a cosas, o sea, entrar y dejarlo, no tenía miedo de eso. Curiosamente luego siempre he estado mucho tiempo en todos los sitios, pero bueno. Y entonces Porque ahí entré. una pausa un segundo, Pablo, tío, una pausita un segundo, porque me interesa esto. Dices, nunca me ha dado miedo renunciar a cosas. ¿Es algo que tú llevas o es algo que tú trabajas o siempre lo has llevado? Lo llevas tú, como decíamos, pues has nacido con eso, ¿no? O sea, no me da miedo y punto. O tú lo trabajas. O sea, lo piensas y dices, bueno, está este riesgo, pero no te preocupes, saldrá adelante. ¿Cómo gestionas eso tú internamente? Yo, fíjate, esto lo pensaba el otro día y digo, esto a lo mejor sale con lo de Rafa. O sea, yo tengo la suerte, ya ha salido mi madre, yo nunca hablo tanto de mi madre, va a salir mi madre ya 2 veces en la conversación y va a salir ahora la tercera. Mi madre siempre, uno de sus principales activos es, o de las cosas que mejor ha hecho con nosotros, ha sido siempre darnos una sensación de red de seguridad. Luego, realmente, y con el paso del tiempo, me he dado cuenta de que tampoco había mucha red de seguridad. O sea, que te va a ayudar a levantarte del tropiezo, pero quiero decir, es lo que hay. O sea, la vida es lo que te la vas a buscar tú, ¿sabes? Entonces, y eso me ha hecho, pues, pues no tener mucho miedo a nada en general. O sea, yo nunca he tenido miedo a nada. Siempre he sido de esas personas que tenía unos ahorrillos y que ahorraba. Nunca he sido muy de salir, o sea, tampoco lo tenía fácil por donde vivía y tal. O sea, que nunca he tenido unos vicios muy caros ni muchas ganas de gastarme dinero ni tal. O sea, que siempre he tenido una propia red de seguridad interna mía que me hacía sentirme cómodo con lo que tenía y con las decisiones que iba tomando. Pero no es una cosa que entrene. Luego también supongo que me ha entrenado mi vida profesional. O sea, al final nosotros nos dedicamos a coger unos riesgos enormes, ¿no? Y a diversificar a base o a minimizarlos a base de diversificar e invertir en muchas compañías distintas y tal. Entonces yo supongo que valorar riesgos es una de las cosas a las que me he enfrentado más en mi vida y no sé si soy bueno o malo haciéndolo, pero desde luego me siento muy cómodo tomando esas decisiones, ¿no? O sea, nunca llego a una situación de bloqueo, jamás. O sea, es impensable que yo me vea en una situación de bloqueo mental por algo que hacer, ¿no? Y de hecho, eh, eh, me consta que eso se me valora en los entornos personales, ¿no? O sea, mi mujer, ¿sabes? Muchas veces me dice, joder, es que no te bloqueas, ¿sabes? ¿No? O sea, siempre tienes como una salida. O sea, yo siempre puedo tomar una decisión sobre cualquier cosa en cualquier momento, ¿no? Otra cosa es que no tenga información suficiente o que me equivoque. Obviamente me equivoco mogollón, pero bloqueo jamás, ¿no? Y entonces, bueno, pero no sé si es causa o casualidad, ¿no? Que sea así, me dedique a esto o sea, que lo he entrenado. Yo no lo creo, tío. No lo creo. Hubieras salido, Pablo. ¿Sabes? Lo Puede hubieras ser, probado sí. y hubieras salido. Y es un mundo en el que tú estás y estás como pez en el agua, ¿no? Bueno, me decías, entraste allí, entonces estuviste en 2008 haciendo un montón de cosas, ¿no? O sea, entré ahí en principios del 2009, fue cuando entro y nada, a los pocos meses nos damos cuenta de que la mejor manera de ayudar a emprendedores es montando un fondo. Montamos un fondo de 16,5 millones en el 2009, que es prácticamente, era yo no sé si el primero, no, primero creo no, porque estaba Nauta, pero quizá el segundo fondo más grande que invertía en startups en el momento. Mérito de José Manuel Entre Canales, o sea, bueno, y de Luis Rivera, que era el director de la fundación. O sea, obviamente no tengo ningún mérito de eso, pero sí me permitió estar muy cerca de un caldo de cultivo que se iba a acabar convirtiendo en un mercado enorme en España, ¿no? Que es ahora mucho más grande, ¿no? Y ahí estuve 7 años, pero bueno, no sé si quieres hablar de lo que hice Bueno, allí. pues, me interesa, fíjate, estaba pensando cuando te escuchaba, estaba pensando, ¿ha cambiado mucho, Pablo, tío, el perfil del emprendedor de aquella época ahora? Sí, brutal. O sea,
Joder, es que eso es O sea, una es época en un la que mercado que eran... ir madurando, ¿no? Se va, no sé si se va profesionalizando, la gente va sabiendo más, ¿no? Que sí, que no, que no sé. O sea, te estaba Sí, escuchando y me estaba generando curiosidad y digo, le voy a preguntar esto en cuanto que pueda, vamos. Pero ya que me lo no, abres. ha cambiado mogollón. O sea, uno, en esa época ni siquiera se hablaba de emprendedores, eran empresarios. O sea, era muy poquito la gente que hablaba de emprendedores, ¿no? Era un término poco... Ahora todo el mundo sabe más o menos que un emprendedor es como el que está empezando, el que está montando algo de cero. Un empresario puede ser alguien que gestione muchas cosas y que no está empezando, ¿no? Y entonces hay una connotación ahí bastante radical. Y eso cambia la cultura de los susodichos, ¿no? O sea, una persona que gestiona negocios de manera estable y que lleva mucho tiempo haciéndolo no tiene la misma actitud que uno que está empezando. No tiene nada que ver, son curros completamente distintos. Y de hecho nosotros lo vemos cuando invertimos en emprendedores, somos conscientes de que muchos de ellos no van a ser capaces de llegar a etapas muy posteriores, ¿no? Porque en algún momento se queman, como decías tú, se queman y saltan, ¿no? Y digo, es que a mí no me divierte gestionar 100 personas. Claro, a mí Eh, me divierte impulsar. Me divierte tener equipos de 10-15, ¿no? O sea, siempre llego a un punto a partir, y esa línea suele estar como entre 25, a partir de 25, hay gente que dura más, pero a partir de 25 es donde la gestión de personas se convierte en un puto dolor de cabeza y hay gente que no le apetece, ¿no? Gestión de personas, por decir un ejemplo, pero hay muchas otras cosas, ¿vale? Luego, por ejemplo, hay una cosa que también ha cambiado un mogollón y a mí me encanta, porque esto sí que es súper positivo, y es en esa época los emprendedores españoles éramos muy cortos de miras. Eran, yo no me incluyo, eran muy cortos de miras. No me incluyo en el sentido positivo, ¿no? Eran gente súper valiente ¿A qué te intentando refieres? conquistar, ¿eh? ¿A qué te refieres con conquistar? A que aspiraban a conquistar o a tener éxito en España, ¿vale? O sea, España es un mercado suficientemente grande como para montar un buen negocio y tener una empresa próspera y somos 40 y tantos millones de personas y está francamente bien. ¿Qué pasa? Que es muy difícil montar empresas súper grandes en España, solo en España me refiero, ¿vale? Y eso ha cambiado. Hoy por hoy hay muy poco, yo muevo mucho, vamos, me muevo dentro del entorno digital, ¿no? De empresas de tecnología y de software. Entonces es verdad que es más fácil, ¿no? Si fabricas azulejos puedes ser igual de emprendedor, igual de valiente, igual de chalao, pero en cambio, pues estás vendiendo azulejos por España y quizá en otros mercados, pero es más difícil hacerte global, ¿no? Las digitales lo tienen mucho más fácil, obviamente. Pero ahora sí que hay muchísimo más emprendedor pensando en su mercado como el mercado global y no solo España, ¿vale? Esto hay otros países que lo tienen muchísimo más metido en sangre, como Portugal o como Lituania, Estonia, que tienen poblaciones tan pequeñas que nacen solo con eso en la cabeza, porque no hay Hay un alternativa. tema generacional, Pablo? O entiendo la duda que me surge a mí, ¿no? O sea, hay emprendedores de aquella época, porque claro, hay emprendedores que están siempre emprendiendo, ¿no? Es que como una condición de vida, ¿no? Lo que estamos hablando, ¿no? Yo emprendía en aquella época cuando tú estás en aquella primera época, emprendo, y hoy vuelvo a emprender, pero hoy emprendo desde otro punto, o es que ya las nuevas generaciones ya nacen con esa amplitud de miras. O sea, las Esa nuevas es la generaciones, pregunta. sí, las nuevas generaciones ya nacen oye, Otro esto mindset. es, claro, esto no es España. A mí que, o sea, las fronteras para la gente joven es una cosa absolutamente, nosotros lo tenemos muy interiorizado, para ellos es una cosa absolutamente artificial. Y no tiene mucho sentido. O sea, es una manera en la que el mundo está dividido, pero podría estar dividido en otros criterios, podría estar dividido entre ingenieros y gente que estudió geografía e historia y para organizarnos. Es una manera de organizarse, punto, ¿no? En el pasado era para defenderse, eso cada vez tiene menos sentido, salvo los pobres ucranianos, pero eso ya lo tienen mucho más interiorizado. Y luego lo que pasa es que sí que habían, hace 12, 13 años, sí que había emprendedores que tenían, yo qué sé, por decirte algo, 40 años, que claro, es que esos tíos habían nacido pues en el 70, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que esos claro, imagínate, de La nacer gente que en nació el en la 2000, década de los 70 es mala gente, Pablo, tío. mala gente, pero imagínate el entorno donde nacimos tú y yo, o por eso, Yo soy del 79, amigo. yo no, pero bueno, pues me meto en tu Ya, cajón. Pero ya, por eso. el entorno que nació Tía, en ya. esa época, las circunstancias son muy distintas a los que han nacido en el 2000, que son los que están emprendiendo ahora. Bueno, emprende mucha gente, ¿no? Pero nosotros estamos siendo emprendedores, hemos invertido en varios que tenían 23, 24 años. Y claro, ves que la mentalidad es absolutamente distinta, totalmente. Totalmente, sí, sí. ¿Sabes lo que yo estoy notando? O sea, no tiene nada que ver con tu contacto, ¿no? Pero ya sabes que yo me dedico a estar con profesionales y tal. Noto, tío, que
que hay gente como queriendo emprender. Fíjate, el otro día hablaba con un emprendedor, voy a dejarlo así en el aire, ¿no? Por no dar muchas pistas, que me decía, claro, es que ahora estoy buscando financiación y tal, y yo le decía, ¿para qué? Y me decía, pues porque es lo que tengo que hacer. Pero, ¿cómo que es lo que lo tendrás que hacer o no? ¿No? ¿Para qué quieres esto? ¿No? O sea, tú quieres. Es que, claro, la ronda de inversión, quiero levantar capital y tal. Y yo decía, ¿pero para qué quieres hacer esto? Pues, ¿qué es lo que te. ¿Qué preguntas? Fue un momento como, ¿pero qué pregunta es esa? ¿No? O sea, pues ¿por qué es lo que tengo que hacer? Joder, no. Oye, no. Es como que no sé si está buscando un poco el dorado, ¿no, Pablo? No sé si sabes por dónde voy, ¿no? Sí, sí, no, totalmente. A ver, Busca el dorado, ¿no? Y voy a pegar un esto, petardazo aquí. Yo lo que quiero es levantar mucho dinero por levantar dinero, pero. No sé. o sea, a ver, esto lo han dicho yo que sé cuánta gente, o sea, que esto y de hecho los que nos dedicamos a esto lo solemos repetir mucho, o sea, las empresas se deberían financiar de sus clientes, eso es lo normal, punto, nada más. Se puede dar circunstancias donde las empresas se deberían, o sea, van a necesitar financiación externa y de algún otro tipo porque los clientes no puedan aún financiarse. Por ejemplo, negocios donde necesitas muchísimo volumen de clientes, como los digitales, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué las empresas digitales son más competitivas? Pues porque cobran menos, porque su coste marginal de ofrecer el servicio es muy bajo. Entonces bajan su precio y compiten, pero claro, para todos los overheads, los costes generales, necesitan tener un volumen de clientes brutales. Entonces eres competitivo, pero no tienes pasta. Ergo, si consigo la pasta, puedo hacer un bicho grande. Vale. Ahí es donde entra el venture capital, porque obviamente los bancos no están dispuestos a financiar este tipo de compañías y bueno, el venture capital y todos los del ecosistema, Business Angel, Family Office, cualquiera que le esté echando valor y esté metiendo dinero en estas cosas, que es de altísimo riesgo, pues están para eso y tiene todo el sentido del mundo. Entonces, cuando tú, o sea, yo muchas veces pregunto, digo, pero ¿por qué levantas dinero? Es una pregunta súper, súper sensata. Y no todos los emprendedores que vienen lo tienen claro. O sea, hay muchos que sí y hay otros, sobre todo los que están empezando, que no lo tienen tan claro, ¿no? Y hay muchos negocios que podrían ser negocios estupendos, pero si entran en la rueda del venture capital, el venture capital lo que te va a hacer es meterte esteroides y te va a hacer apretar y asumir más riesgo, bueno, asumir mucho riesgo. Ese Y riesgo te puede va a ser el que tú exigir también, estuvieras, ¿no? Y te va a te va a exigir. exigir muchísimo, pero nosotros jugamos a un juego muy binario, ¿no? O sea, nosotros en general como industria, luego cada VC tiene sus distintas estrategias, pero tú juegas un juego muy binario, sobre todo cuando inviertes en etapas tan iniciales. Tú quieres que una empresa asuma mucho riesgo y vaya o muy bien o se quede por el camino, porque eso es a lo que nosotros jugamos. Nuestros ratios de éxito es 20% de las empresas en las que invertimos acaban yendo bien, el resto no tanto, ¿no? Y dentro de esas no todas cierran, pero sí quedarse, como le llamamos, zombies, ¿no? En plan, bueno, pues ni crezco ni decrezco y subsisto a base de lo que me va surgiendo, pues eso no es éxito, ¿no? Entonces, si tú tienes la mentalidad de crear una empresa y vivir de ella y tal, pues meterte en esta rueda puede ser negativo para ti, ¿no? Entonces, por el FOMO, por el ego, por tal, meterte en la rueda del venture capital es un error del copón. Entonces, hombre, hay que tenerlo muy claro. Yo tumbo muchos emprendedores por esto, y se lo explico a muchísima gente esto. ¿Tú te verías emprendiendo tú, Pablo, o no? ¿Es algo Bueno, que tienes ahí en tu debe o ya tu sed emprendedora la sacias con toda la gente a la que ayudas? Porque claro, tú también estás en consejos, ¿no? Tú estás en empresas, sí, tú vas a consejos sí, y no hay también muchos, sí. juegas un poco la partida, ¿no? También. Sí, a ver, yo lo llamo, ves los toros desde la barrera. No me gustan los toros, pero yo creo que se entiende muy bien. O sea, Sí, lo sí, ves muy cerquita, pero no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo. Ni si te dejas coge de el toro, no te va a dormir, coger a ti, va a coger a otro. exacto, ni dejas de dormir, o sea, no tiene nada que ver. O sea, y si alguna vez me he referido a mí como emprendedor, no es por esto. O sea, no tiene nada que ver. Entonces, esa vena no se me apacigua por eso, aunque lo vivo mucho y es muy divertido y me encanta y intento apoyar todo lo que puedo y muchas veces es imposible, porque los emprendedores son 1000 veces mejores o tienen mucha más capacidad que yo, pero siguiendo con la trayectoria profesional, 7 años después de entrar en JM Venture Capital, que es, bueno, la fundación se acabó transformando en JM Venture Capital, que es como se llama hoy, y tras 2 años dirigiéndolo entero, decido dejarlo, lo cual fue Porque una luego decisión pasaste a bastante. dirigirlo súper joven. Sí, me acuerdo que tenía 30 años, porque Estabas José conmigo, Manuel ¿no? me. En el Sí, MBA, ¿no? Cuando estaba pasó, a finales de primero, fue esto. pasó, me Y, acuerdo.
Y me acuerdo que José Manuel, me acuerdo que tenía 30 años porque José Manuel me dijo, estoy acojonado por dejarte esto a ti cuando no tienes ni 30. Y digo, he cumplido 30 hace 5 meses. Y me dijo, me quedo mucho más tranquilo. Y digo, bueno, si te ayuda de algo. Digo, pero, Me y el encanta, caso me es, encanta. sí, una conversación bastante surrealista. Y bueno, y el caso es que 2 años después decido dejarlo porque los ciclos de Venture Capital son de 10 años. Irte antes queda regular, la verdad. Y vamos a levantar un fondo nuevo. Entonces, si levantaba el fondo nuevo yo, hay unas cosas que se llaman Kill and Close, que básicamente te comprometes tú como gestor a quedarte ese tiempo. Y entonces dije, mira, para dejarlo dentro de 2, 3, 5 años, no sé cuándo va a ser, antes del plazo seguro, porque 10 años más yo no me quiero quedar aquí, 17 años en un solo sitio, tu carrera inicial me parece muchísimo, pues oye, prefiero decirlo ahora. Y yo se lo dije así a José Manuel, que es un tipazo, la verdad. Y le dije, mira, me pasa esto es lo que siento, esto es lo que creo que va a pasar, me da igual lo que tú me digas. O sea, si tú me dices que me quede 2 años, me quedo 2 años. No, en el sentido positivo. O sea, si tú Ah, quieres, vale. no, Vale, vale. si Es que yo he quieres, hecho un si poco quieres que así me en el quede, sentido negativo. sí, no, Claro, no, en pero el bueno. sentido positivo. Si tú quieres que me quede 3 años, me lo pienso, ¿no? Empieza a ser un poco cercano a la esclavitud y tal, pero si me dices, Pablo, necesito que te quedes ahora, pues genial. Entonces se lo dije así y me dijo, no, no es dentro de todas las cosas buenas que tengo que decir de él, el que le digan que no, no es una cosa a la que está muy acostumbrada, la verdad. Y entonces, bueno, pues no le gustó mucho, pero lo asumió y de hecho me dijo, nada, pues vete ya, o sea, vete cuanto antes, pues bueno, ahí ¿Tú en es. esa época ya sabías que aunque tú te movieras, te ibas a seguir moviendo en este mundo? No, no, ¿O justo. estás abierto a Entonces, otras cosas? por eso iba. Entonces, yo ahí dije, este es el momento para lanzar algo. Ahora ya me siento, pues no sé qué tendría, pues eso, 30, no 30, pues 32. Me siento ya más capacitado de hacer algo. Tengo un network, creo que puedo encontrar gente que sepa de cosas chulas, que me pueda ayudar, en las que yo no sea bueno y tal. Y justo, bueno, yendo súper rápido para no detenernos mucho, uno de los coinversores con los que había estado trabajando anteriormente, o sea, de otro fondo, iba a lanzar un nuevo fondo bastante guay, con gente muy potente, con muy buena pinta. Y me dijo, tío, déjate de mierdas, vente conmigo, ayúdame a montar el equipo de inversión, que tú sabes, la verdad es que eso en Entre Canales fue bien. Oye, que siempre te puedes pillar, me montas el equipo de inversión y al año te vas, o a los 2 años. Era entrar como empleado, lo cual no me apetecía mucho, pero entre que este tío era una persona con la que yo siempre había querido trabajar, tenía muy buen rollo y me parecía muy crack, vamos, es muy crack, y que mi mujer estaba a punto de tener a nuestra segunda hija y también es bastante convincente cuando se lo propone, pues decidí cogerlo, ¿no? Y dije, bueno, pues estoy aquí un año o 2 años, monté el equipo y luego ya... También es verdad que no tenía ninguna idea concreta no me había dado tiempo aún a gestar toda la idea, ¿no? Entonces no estaba muy preparado. Total, decido entrar y por el camino, en ese periodo, como un año después, uno de los socios que habían montado el fondo, por el cual no había espacio para entrar como dueño de la gestora, pues se tiene que ir y deja un hueco el cual me ofrecen y yo ocupo, ¿no? Entonces mi vena emprendedora ahora está absolutamente calmada porque mi proyecto se ha convertido en Cafán, en el fondo, ¿vale? Entonces Cafán es mi proyecto y todas mis ganas de hacer cosas nuevas, innovar y luchar y lanzar cosas y pelear y remar y remar y remar está absolutamente calmadas porque ya tengo algo, ¿no? Que es esto, ¿no? Y es verdad que los fondos es una temática o una cosa así mucho menos interesante que montar una empresa tal cual y estar cerca de tus clientes y tal, porque es verdad que nosotros tenemos No clientes tiene que son por qué, nuestros yo no. inversores Bueno. y nos está yendo muy bien, pero es mucho más largo plazista, ¿no? Y una de las cosas que digo es, joder, me encantaría que hubiese incentivos más cortoplacistas o sistemas de feedback más cortoplacistas, ¿no? De decir, oye, acción-reacción, yo invierto en una compañía, tienen que pasar muchos años para saber si he acertado o no, ¿no? Y muchísimas cosas, muchas toneladas de trabajo y tal. Entonces, hay veces que veo a los emprendedores y digo, joder, qué cabrón, este tío está haciendo cosas hoy, mañana ve el resultado y pasado mañana aplica cambios para optimizarlo, ¿no? Y eso como un ingeniero es súper cómodo, ¿no? Es súper súper agradable mentalmente. Es verdad que tiene el lado negativo de que es mucho más estresante. Tengo que decir que mi curro puede tener muchísima carga de trabajo y puede ser algunas cosas buenas y otras malas, pero lo que no es estresante. O sea, supongo que será estresante si empieza a ir mal en algún momento, que de momento no está siendo así, o sea, que de momento es cero. Pero sí. Mira, me estoy acordando, tío Pablo, vamos a ir
convergiendo un poco, ¿no? Porque hay un par de cosas que tengo que preguntar, pero estoy pensando en una conversación que tú y yo tuvimos en Asturias de vacaciones, donde yo viví, fue un gran aprendizaje para mí y un gran aprendizaje alrededor de la innovación. Y es una de las razones, no sé si te lo compartí, yo creo que esto no te lo he llegado a compartir porque en realidad ya tampoco hablamos tanto, ¿no? Pero que a mí me ha ayudado a consolidar una cosa que yo llamo, bueno, que esto no es un término mío, se habla de la maldición del experto, no sé si has oído hablar de eso, pero la maldición del experto es que cuando tú eres muy experto en algo, te es mucho más difícil innovar. O sea, te es mucho más difícil como abrir la mente, ¿sabes? Porque sabes tanto de algo que es muy difícil abrir la mente. Yo me acuerdo que tú me preguntaste por una empresa. No sé si te acuerdas de qué Sí, hablo. ya me acuerdo, sí. Y no sé si podemos. Y yo te dije, no va a funcionar este tema, tal. Y resulta que van como un jodido cohete, ¿no? Y han levantado y venga, y venga, y venga, y venga. No sé si lo podemos decir o no. Sí, Porque yo claro que puedes decirlo, claro. no creo que sea algo malo, ¿no? Jovan No, Talent. sí. Jovan Talent, ¿no? Me dijiste, oye, se van a meter en hacer una cosa que es. Y yo digo, eso es una ETT. Dijiste, no, no es una ETT. Bueno, no sé cómo fue exactamente la conversación, pero dije, eso es una ETT. Y las ETTs no les van a dejar. Y luego recuerdo, tío, una conversación en el anterior grupo en el que yo estaba, su core es ETT. Y me acuerdo que empezamos a nosotros a ayudar a Jovan Talent. Bueno, fue un cisma de Oriente allí que pasó una cosa súper, súper tal. Porque, oye, ¿cómo puedes ayudar a seleccionar gente para tal, que son nuestra competencia? Bueno, yo al final lo hice y tal. En fin, el caso es que me dijeron, es que esta gente, es que no se dan cuenta que es que tienen un modelo que es imposible que sea rentable. Y digo, es que te estás haciendo la pregunta equivocada. Es que tu problema va a ser como si lo sé, ¿sabes? Es que ese va a ser tu puto problema. Porque una empresa que de repente, de una forma digital, se quita mogollón de costes que tienen otras y hostias. Y lo hicieron, ¿no? Y además he visto yo una noticia que han entrado en otro tema súper bestia otra vez, ahora de deuda y de pagos y no sé qué. Bueno, pero para mí fue un hostias, yo estaba equivocado, que me encanta eso, ¿no? Yo estaba equivocado y no quiero, o sea, quiero reforzarme en que no quiero estar con los conos de, pues de los toriles, ¿no? De las mulas, de las molillas, no sé si sabes a lo que me refiero, ¿no? Sí. Estar con eso, quiero estar, tío, volando libre, ¿no? Entonces yo por eso siempre digo que yo odio que me llamen experto radical, ¿no? En nada, porque no quiero considerarme experto en nada nunca, la verdad. Yo quería preguntarte. Déjame decir una cosilla, Por pues estoy favor. totalmente de acuerdo y de hecho yo lo aplico en el día a día y lo digo mucho, mi equipo lo sabe perfectamente. Digo, basta con saber algo, mucho de un tema, en nuestro negocio es para no invertir en nada. Porque si tú sabes mogollón de un tema, solo ves riesgos, solo ves cosas que pueden ir mal, Mal. o sea, obviamente ves la oportunidad, pero eres mucho más consciente de los riesgos, ¿no? Y eso te impide dar el salto. Al final nosotros no innovamos, pero sí apostamos por innovaciones distintas, ¿no? Y al final es bastante parecida. Y de hecho, yo te diría que las decisiones más correctas, o sea, las decisiones de correctas de inversión, ¿no? O sea, siempre hay una parte que viene de la, ¿cuál es la palabra? Ay, de la ignorancia, que tiene una connotación muy negativa, ¿no? Pero de básicamente entender que aquí hay mucho valor que se puede capturar si haces esto bien y asumir que hacerlo bien es muy difícil, pero que vas a jugarla, ¿sabes? Si te empiezas a centrar en las razones por las que esto puede no salir, obviamente acabas no haciendo nada. Yo uso mucho, tío, de aprendizajes que he tenido contigo alrededor de esto, ¿no? Por ejemplo, yo no recuerdo si me lo decías exactamente así, pero yo lo quiero recordar así, quizá porque la historia me mole más, ¿no? Que es que una idea vale 0 euros. No sé si era exactamente así, pero algo así. Sí, sí, Oye, sí, una sí, idea, sí. si tienes una gran idea, pero que es que eso no vale Eso nada. Lo suena que muy a vale mí, es, sí. eres capaz de hacer clientes, me acuerdo mucho de esto, y quién te acompaña. Porque en el fondo, siempre me decías, ¿no? Y apostamos, nosotros si apostamos por un equipo. Siempre me decías esto en su día, yo me acuerdo mucho de esto, Sigue apostamos siendo por así. un equipo porque la tormenta vendrá, las olas vendrán, las dificultades vendrán y necesitamos saber que tenemos a la gente correcta que nos ayudará a navegarlas. Y que hoy estamos camino de las Indias, pero que si el tema se tuerce, necesito un equipo que sea capaz de llevarme a Groenlandia, si es que es Groenlandia el sitio hacia donde tenemos que ir, ¿no? Pivotar o lo que sea necesario, ¿no? Yo me acuerdo mucho de eso, ¿no? Yo te pediría, Pablo, tío, que igual te lo han pedido un millón de veces, es cero original, ¿no? Pero para la poca gente que haya aguantado hasta aquí, ¿no? Que se lleve un regalito de. Porque estoy oyendo, se oye mucho lo de, pues la que hay que hacer ya cierta, ya, emprende, tú emprende, emprende.
¿Algún consejito, tío, para la gente que voy a emprender? ¿Algún consejito que le puedas trasladar humildemente? Esto supongo que va a ser poco rebelde. No emprendas. Esto es como lo de ser médico. O Me sea, no parece de puta emprendas. madre. No emprendas. No emprendas. O sea, da igual cuántas veces lo diga, no emprendas. Si pese a que, pues, otra cosa no, pero podrá haber ido mejor o peor o lo que sea, pero he visto a mucha gente emprender y darse leches, no emprendas. Si finalmente acabas emprendiendo es porque de verdad lo querías, ¿no? Porque de verdad querías ser médico, querías que es absolutamente vocacional y es lo que necesita tu vida, por lo tanto lo harás. Si tienes dudas, no lo hagas. Es súper jodido. Es un martirio. Es muy peligroso. Depende de tus circunstancias. Si tienes 22 años y no tienes críos, ni una hipoteca, ni nada, pues entonces, bueno, es un poco distinto. Pero si tú ya tienes tu vida y tienes cosas que perder, mide mucho los riesgos. Es muy difícil. Dicho eso, si decides hacerlo, eh, es lo que estabas diciendo antes. Es un tema de acompáñate bien, ¿vale? Entonces hay muchísimas estadísticas que puedes leer sobre el tema. Yo me centraría en la parte del equipo. Los emprendedores que más éxito tienen suelen tener unos 40, 45 años y suelen ser historias que han durado en torno a los 10, ¿no? A veces un poco menos, ahora cada vez un poco menos, pero en torno a los 10. Es decir, empezaron con 30. Pues empezar antes es más peligroso que empezar después. Es decir, una experiencia previa es bienvenida. Los equipos que tienen éxito o los emprendedores que tienen éxito no suelen ser solo founders, ¿no? No suelen ser gente que ha ido en solitario. Ergo, búscate un equipo, que es el óptimo. El óptimo son 3, está súper estudiado, son 3. ¿Por qué? Porque 4 hay situación de bloqueo, 2 también hay situación de bloqueo, 5 son muchos, solo te quedan 3. ¿Vale? Entonces, hay ciertas cosillas que tú puedes hacer para ganar más probabilidades de éxito, ¿vale? Entonces, 3 fundadores mejor que cualquier otra cosa. Claro, porque cuando tú hablas de éxito, hablas de una empresa que la reviente, no una empresita pequeñita que vaya subsistiendo, ¿no? Mi éxito en mi mundo es sí, éxito en mi mundo es bueno, no hace falta que la reviente, depende de lo que se considere reventar, ¿no? Pero una empresa que vendas por encima de, no sé, por encima de 10 millones, pues yo creo que ya a lo mejor a los inversores que han entrado tarde, pues no les ha ido bien, pero al fundador le va a haber ido más o menos bien, ¿no? O sea que, oye, pues algo habrá sacado pues dos o tres, si son 2 o 3 tíos, seguro que han sacado cada uno un par de millones, pues oye, pues no está mal, ¿no? Entonces, para eso es un poco lo que estoy diciendo. Entonces, y sobre todo, es, aparte de que sean 3, no tengo que ser 3 sí o sí, no. Tienen que ser 3 que de verdad tengan sentido, ¿vale? Entonces, intenta que sean multidisciplinares y que sean potentes, ¿vale? Y para mí es lo más importante, que ¿Cómo sean ves potentes y que tengan un equipo. el futuro, tío, Pablo? El futuro del trabajo en general y del emprendimiento en particular. ¿Crees que cada vez será más difícil? ¿Crees que cada vez será más fácil? ¿Estará todo más democratizado? ¿Cómo lo ves? ¿Crees Pues, que habrá pues escuelas, universidades de emprendimiento? ¿Existen universidades de emprendimiento? no, yo creo que no. Hay escuelas y programas que te forman sobre cosas específicas, pero así de emprendimiento per se, no. Es como, no sé, te diría que es como, o sea, es como difícil enseñar un comportamiento, ¿no? O sea, no sé si tú puedes enseñar conocimientos, pero un comportamiento, no sé si es una actitud más que otra cosa. No sé si puedes enseñar una actitud. Pero bueno, va relacionado con lo de si naces o te haces, ¿no? Pero yo diría que con respecto a eso tenemos varios aprendizajes en los últimos años, que han pasado muchas cosas, ¿no? Uno es que cada vez está, bueno, varias cosas. El primero, el trabajo remoto funciona. Se ha demostrado que puede funcionar. Tiene sus pros y sus cons, pero puede funcionar. El trabajo físico sabíamos que puede funcionar. No está tan claro que el trabajo mixto funcione bien, ¿vale? Entonces ahí nosotros en nuestra experiencia tenemos dudillas. Nosotros Dicho estamos ahí eso, metidos a muerte, ya sabes, de palo. Yo creo en eso a muerte y que es un sí para mí rotundo. Hay que encontrar la forma. Pero claro, eso sí. nosotros también. Nosotros internamente hacemos mixto ahora, o sea, pero me parece Totalmente. más jodido de gestionar Es que difícil. los dos extremos. Y tiene sus pros y sus cons, pero hay que dejar las normas. O sea, es muy fácil encontrar un punto de equilibrio en el remoto total y en el físico total. En el mixto es más difícil encontrar las reglas que hagan que todo funcione bien. Pero dicho eso, una cosa en el mundo digital nos ha pasado con el trabajo remoto es que cuando tú, no sé, tienes una empresa en Alicante y estás contratando gente en Alicante, pues oye, pues compites contra la gente de Alicante. Cuando pasas al trabajo remoto y aspiras a, qué guay, voy a coger un tío, yo qué sé, voy a decir un país así africano porque esta historia es real además, no sé si era Uganda o un país así, que es un titán, un programador que es brutal, ha aprendido él solo, mega crack, increíble lo que ha hecho, qué capacidad. Pues ese tío tenía ofertas de empresas americanas por 250.000 euros de salario.
y tú con tu empresa de Alicante estás intentando contratarle por 40, gracias. ¿Vale? O sea que el trabajo remoto tiene sus cosas, pero te hace que el nivel de competición sea mucho más Claro. heavy. El campo de Entonces, juego, Field of Play, el mundo. Para claro, reclutar. entonces es muy distinto, para lo bueno y para lo malo. Entonces, es una decisión estratégica brutal pasar tanto. Entonces, ¿cómo va a cambiar el trabajo? Pues yo me imagino que cada vez, yo creo que se van a alejar los mundos tradicionales y los mundos digitales o los mundos más cercanos al mío, en el sentido de la gente que trabaja en, por decir otro ejemplo, ¿no? Iberdrola, una empresa típicamente afín al trabajo físico y de hecho en cuanto han podido han vuelto a abrir las puertas, que vuelvan Todo el todos a la mundo al oficina, revés. si no, no ocurra nadie y tal. Pues la gente que aspira a esos puestos o la gente que se siente cómoda en esos entornos va a tener menos capacidad de saltar porque la distancia va a ser brutal, ¿no? En el otro extremo está, pues a lo mejor, imagínate, un desarrollador de una empresa, pues no, Iberdrola no, pero de Telefónica, una empresa así, que decide dar un salto y trabajar para una startup alemana o mexicana o lo que sea, y de repente pasa a tener no solo unas condiciones laborales distintas, sino una experiencia brutal y la distancia se acelera, ¿no? La distancia se aleja a una velocidad brutal. Entonces, yo creo que ahora vamos a vivir una época de transición donde vamos a ver gente alejarse muchísimo de perfiles que antes estaban bastante cercanos. Interesante, tío, interesante. ¿Alguien a quien tú sigas y tal? Y con esto cerramos. ¿Alguien que tú sigas que sirva? Esto a mí me mola que sirva un poco para inspiración a la gente que nos oiga, ¿no? ¿Alguien que tú sigas, alguien que tú leas, algún podcast que tú escuches, algo que te apetezca compartir? Eh, bueno, pues, a ver, varias cosas, no sé, a mí me gusta mucho algo así supermasivo, ¿vale? Algo que sea muy fácil de consumir y que vaya a gustar a mucha gente. El, el- el podcast de Joe Rogan me encanta, me parece que es bastante... Hay que hacer un filtrado de a quién escuchas, porque este tío, claro, ¿Sobre qué, escucha... sobre qué habla este buen hombre? Bueno, Joe Rogan es un luchador creo que es de MMA, un Ah, sí. salado de estos de que se van de leches a saco y montó un podcast, es un tío muy famoso, montó un Joe podcast Rogan. que entrevista gente y hace entrevistas, pero hace entrevistas de 3 horas sin tiempo límite ni nada. A veces están tomando copas, a veces están fumando hasta porros de María. Lo hizo con Elon Musk, de hecho, es un americano, ahora está en Texas, antes estaba en California. Y hablan de un mogollón de cosas. El tío lleva tantos capítulos, no sé si lleva 1000 y pico, que se ha convertido en un titán entrevistando gente y sabe de muchas cosas. Entonces, y sobre todo tiene una mentalidad muy abierta, ¿no? Entonces, es muy agradable de escuchar, es en inglés, pero entonces mola. Le da mucho por entrevistar a gente de comedia, lo cual no recomiendo mucho porque es un poco aburrido, a stand-up comedy de estos, pero sí, en cambio, tiene muchas entrevistas chulas a científicos, a gente pues yo que sé, el otro día me escuché uno pues uno que se dedica a hacer unas agencias de seguridad para famosos y tal. Entonces, y hablan de muchas cosas distintas. Entonces, sí es verdad que te hace entender mucho la cultura americana, porque es que este tío es americano hasta o sea, de los del centro, y mola mogollón, la verdad. Y a mí me abre la mente muchísimo. Y luego hay varias notas, bueno, newsletters, que si quieres luego te las mando y las pones por ahí en algún lado, porque es que Sí. yo creo que va a ser más fácil que decir el nombre, que me ayudan mucho a estar en el día a día. Una se llama Stratechery, ¿vale? Que está guay para saber un poco a nivel de business qué está pasando en el mundo y con entrevistas y tal, está muy, muy bien. Y la verdad es que, pero vamos, son lecturas ya intensitas, ¿no? Por ejemplo, estoy aquí viendo la última, es una entrevista al tío que inventó el iPod, ¿no? El tío que hizo el diseño del iPod, ¿no? Y que se enfrentaba a cosas en ese momento y tal. Entonces, y esta es una entrevista, pero luego tienen otras que son, pues, rollo, van narrando o dando opinión sobre las cosas que están pasando en el mundo, ¿no? Que en el día de hoy yo intento no ver la tele, intento no leer periódicos, intento estar un poquito alejado de Twitter lo suficiente como para que no me afecte mucho, pero sí me gusta tener estos inputs de qué está pasando en el mundo de una manera un poco cualificada, ¿no? Y sin tanto ruido y mierda. Don Pablo, ha sido un placer, amigo. Me estaría hablando contigo aquí 750 millones de horas. Ha sido un súper placer. Gracias por este ratito. Espero que repitas más adelante en alguna de mis fechorías. Además, me gustaría juntar algunos revers para hablar de diferentes temas de forma un poco loca y retadora.
Lo dicho, ha sido un placer, espero que hayas estado a gustito, que lo hayas disfrutado y yo creo que hay cosas súper interesantes. A mí me ha resultado súper interesante. De hecho, yo creo que es al participante al que menos le he interrumpido, ¿sabes? Sí, Porque me está interesando a mí un huevo también lo que estabas contando. me da la sensación de que no he dicho nada de lo que quería decir, o sea, ni de mucho valor. Pero Pues bueno, entonces he cumplido con mi cometido. ¿Ah? Si no has dicho nada de lo que querías decir, he cumplido con mi cometido. ¿Sabes? Que era sacarte un poco de plano. Bueno, tío, lo dicho, un placer. Pablo, muchas gracias, tío, oye, por estar aquí con nosotros, por ayudarnos. Y nada, tío, que, pues como digo a la gente que quiero, te quiero mucho, macho, aquí en Public, Un placer. que espero verte, bueno, de hecho te voy a ver prontito. Ujú. Y te voy a ver prontito y nada, que te cuides, que da recuerdos a tu maravillosa family y algún día contaremos la historia de cómo coño acabaste viviendo en República Dominicana y Para currando el desde ahí. próximo. Si no es posible, no es posible y sí que lo es. Así que nada, cuídate mucho, Pablo. Un placer, tío. Me pasa muy guay. Nos vemos prontito. Hasta ahora.